Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 32. Oremos. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bondades que nos ofreces, por este día, por tus cuidados, por tu amor, por tu perdón. Y en este momento, Señor, especial, apartamos unos segundos para hablar contigo y pedirte que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para poder guardar estas lecciones en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, nuestro Director. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 32 de Jeremías describe la situación del profeta en la cárcel cuando los babilonios tenían rodeado a Jerusalén, listos para lo que sería la tercera y definitiva invasión sobre Jerusalén. Esta narración, en la cual Jeremías da la fecha 10 años de Sedequías o 18º año del gobierno de Nabucodonosor, ocurre aproximadamente entre el año 588 y 587 a.C. En la primera parte del capítulo 32 de Jeremías, los versículos 1 al 5, el profeta narra las circunstancias de su aprehensión. Vamos a leer versículos 1 y 2. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. En aquel entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la guardia que estaba en la casa del rey de Judá. La ubicación cronológica de esta narración es uno de los más útiles para los fines de la cronología bíblica. Nabucodonosor comienza el sitio final sobre Jerusalén en el 9º año, pero lo suspende por una revuelta que surge en Egipto. Es quizás en ese lapso que comienza esta narración. Los hechos por los cuales el profeta es puesto preso son narrados en el capítulo 37, cuando Jeremías decide ir a Anatot, y este hecho es mal interpretado. Fue puesto preso, pero Sedequías lo hizo llevar a la prisión del palacio para tenerlo cerca. El por qué está preso lo explica en los versículos 3 al 5, donde dice: porque Sedequías, el rey de Judá, lo había apresado diciéndole: ¿por qué profetizas diciendo que así ha dicho el Señor? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará. Sedequías, rey de Judá, no escapará de mano de los caldeos, sino que ciertamente será entregado en manos del rey de Babilonia, y hablará con él cara a cara, y sus ojos verán sus ojos. Él hará llevar a Sedequías a Babilonia, y estará allí hasta que yo lo visite, dice el Señor, y aunque combata contra los caldeos, ¿no tendrán éxito? Jeremías está preso porque en nombre del Señor profetiza la caída de Jerusalén en mano de los babilonios y la cautividad de Sedequías. Lo interesante es que Jeremías dice que Sedequías será tomado preso por Nabucodonosor y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. El rey de Nabucodonosor, airado, manda a que le saquen los ojos a Sedequías. Por eso lo último que vio fue el rostro airado de Nabucodonosor. Sedequías es llevado a Babilonia y muere preso en el palacio del rey, tal como el profeta lo había predicho. Pero el Señor dice que estará allí hasta que yo lo visite. Este término nos muestra que el Señor volverá a tener compasión de su pueblo, volverá a ejercer su poder en favor de su nación. Pero una escena interesante se narra a continuación. Cuando Jerusalén estaba rodeada por Babilonia, su destrucción es inminente. Dios le pide a Jeremías que compre un terreno. Versículos 6 al 15. Veamos algunos hechos que aparecen, por ejemplo, versículos 6 y 7. Un primo hermano de Jeremías, de nombre Anameel, sintió la necesidad de ir a la prisión donde estaba Jeremías para ofrecerle un terreno.
los terrenos solo podían venderse de esa manera en el jubileo. Además, el ejército babilónico quizá ya había invadido Anatot. Era una venta extraña. Pero Jeremías conocía que esta era una gran lección de parte de Dios al pueblo, ya que se habla que tiene derecho sobre él. Se está apelando al pariente más cercano, el Goel o el Redentor. Leamos el versículo 8. Y vino a mí a Hanamael, hijo de mi tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra del Señor, y me dijo: compra por favor mi campo que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de posesión y a ti te corresponde la redención. Cómpralo para ti. Entonces comprendió el profeta que había sido palabra del Señor. No conocemos la razón de la venta. A lo mejor este hombre ve que va a perder su propiedad y considera que en manos de Jeremías podía ser protegida, ya que es un profeta del Señor. En los versículos 9 al 11 se nos dice que el profeta compró el terreno, que quizás nunca podría disfrutar. Lo hizo sellar, llamaríamos hoy autenticar ante testigos, y pagó por ese terreno lo que se pagaría normalmente por una vaca, y mandó a guardar los documentos en vasija de barro. Entonces da la lección. Leamos los versículos 12 al 15. Entonces entregué el documento de la compra a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, en presencia de Hanamel, hijo de mi tío, en presencia de los testigos que habían firmado el documento de la compra, y en presencia de todos los judíos que permanecían en el patio de la guardia. Luego mandé a Baruc en presencia de ellos diciendo que así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: toma estos documentos, el documento de compra sellado y la copia abierta, y ponlos en una vasija de cerámica para que se conserven por mucho tiempo, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: todavía se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. El profeta mismo, al hacer esta compra, sabía que no le sacaría ningún provecho personal a esa compra, ya que la cautividad duraría 70 años y ya él estaba entrado en años. Sin embargo, Jeremías demostró ante el pueblo la lección de la esperanza del retorno del destierro, es decir, la gloriosa promesa de restauración. Dios volverá a levantar esta nación, la gente vendrá y reedificará la ciudad. El pueblo volverá y comprará y venderá terreno. Era un mensaje de consuelo para el pueblo de Israel. Elena de White comenta: desde todo punto de vista humano, esta compra de tierra en un territorio ya dominado por los babilonios parecía un acto insensato. El profeta mismo había estado prediciendo la destrucción de Jerusalén, la desolación de Judá y la completa ruina del reino. Había estado profetizando un largo periodo de cautiverio en la lejana Babilonia. Era ya anciano y no podía esperar beneficio personal de la compra que había hecho. Sin embargo, su estudio de las profecías registradas en las Escrituras había creado en su corazón la firme convicción de que el Señor se propondría volver a los hijos del cautiverio a su antigua posesión de la tierra prometida. Con los ojos de la fe, Jeremías vio a los desterrados regresando al cabo de los años de aflicción y ocupando de nuevo la tierra de sus padres. Mediante la compra de aquella propiedad en Anatot, quería hacer lo que podía para inspirar a otros la esperanza que tanto consuelo infundía a su corazón. Libro Profetas y Reyes, página 344. En medio de las terribles consecuencias que estaba sufriendo Israel por su pecado, Dios da una voz de esperanza. Dios va a restaurar la nación. Y aunque Jeremías no iba a estar vivo para este momento, sí que daba su testimonio. Dios siempre cumple sus promesas. Una vez hecha la compra del terreno, todos los trámites legales terminados, le entregó los documentos a Baruc, su escribiente, para que los guardara de tal manera que no se fueran a dañar por la humedad. Entonces Jeremías ora al Señor reclamando la razón por la cual le hizo comprar el terreno. Este es el tema de los versículos 16 al 25. Esta es una de las oraciones intercesoras más importantes del libro de Jeremías en favor de Israel. Leamos los versículos 16 al 18.
Después que di el documento de compra a Baruc, hijo de Neerías, oré al Señor diciendo: Oh Señor Dios, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Tú haces misericordia a millares, pero retribuye la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Oh Dios grande y poderoso, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Aquí comienza destacando varias cosas de Dios. Entre ellas dice: para ti no hay nada imposible. Es el reconocimiento de que Dios hizo el cielo y la tierra de la nada. Es porque, según esto, para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede todo, Dios lo hace todo. Esta es la más grande seguridad que tenemos cuando oramos, cuando estudiamos la Biblia. Al enfrentar los problemas grandes que se nos puedan presentar, siempre debemos recordar que Dios es más grande, más fuerte y más poderoso. Destaca además su misericordia y su justicia, dos cualidades divinas que solo Él puede juntar. Leamos los versículos 19 al 21. Grande eres en designios y magnífico en hechos, pues tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos del hombre, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Has hecho señales y prodigios en la tierra de Egipto y hasta este día en Israel y entre todos los hombres. Así te has hecho de renombre como en este día. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y prodigios, con mano poderosa, con brazo extendido y con gran terror. Tan grande es el poder y la misericordia y la justicia divina que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta el tiempo de Jeremías, los portentosos hechos de Dios se evidencian claramente. Estas señales y hechos portentosos manifestados por Dios en Egipto cuando liberó a su pueblo perdurarán frescos en el recuerdo de la gente del tiempo de Jeremías. Israel tenía evidencias claras del poder de Dios. Versículos 22 y 23. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, una tierra que fluye leche y miel. Ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no escucharon tu voz, ni anduvieron en tu ley, ni hicieron nada de lo que les mandaste hacer. Por eso has hecho que les ocurriera todo este mal. Este pueblo recibió la tierra como bondad de Dios, tierra que fluye leche y miel. Dios les hizo crecer y prosperar, e hizo una nación grande ante los ojos de los hombres, pero lamentablemente ellos recibieron el don, pero se olvidaron del dador, desconocieron al Dios del cielo. Pero también en esta oración se destaca la ingratitud del hombre, la desviación del pueblo de Israel, su infidelidad, y entonces reconoce que lo que va a pasar a Israel es el resultado natural de alejarse de Dios. Entonces el profeta muestra su lado humano. Versículos 24 y 25. He aquí que los terraplenes ya han alcanzado hasta la ciudad para tomarla. La ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que combaten contra ella a causa de la espada, del hambre y de la peste. Ha llegado a suceder lo que dijiste, y aquí tú lo estás viendo. Sin embargo, oh Señor Dios, aun cuando la ciudad es entregada en manos de los caldeos, tú me dices: compraste el campo por dinero y convoca testigos. Tal como Jeremías lo había predicho, los babilonios ya estaban sitiando a Jerusalén. Es imposible que los israelitas escaparan de los sufrimientos de la espada, el hambre y la pestilencia. ¿Por qué, si esta ciudad va a caer en manos de los babilonios, me hiciste comprar este terreno? A lo mejor Jeremías no entendía del todo lo que estaba haciendo. Dios pacientemente entonces responde a Jeremías acerca de su inquietud. Ese es el tema de los versículos 26 al 44. Leamos los versículos 26 y 27. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: He aquí yo soy el Señor, Dios de todo mortal. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dios responde la oración de Jeremías porque Dios escucha, entiende nuestras limitaciones, sabe nuestra sinceridad de nuestros conflictos y entonces responde a nuestro clamor. Esta respuesta en particular tiene tres partes. Número 1, Dios quiere reforzar la fe del profeta con un tema suficientemente claro y un desafío para los seres humanos. Dios pregunta: ¿hay algo imposible para mí? Es la pregunta que debemos hacernos hoy.
¿Existe algo que Dios no pueda hacer para salvarnos? ¿Existe algo que Dios no pueda hacer para nuestro bien? ¿Confiamos en el poder y la sabiduría de Dios aunque no suceda lo que nosotros queremos que suceda? Esta es una respuesta simple, directa. No, no hay nada imposible para Dios. Todo lo puede. Entonces Jeremías piensa, si todo lo puede, entonces yo puedo confiar en el Todopoderoso. Versículos 28 al 30. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí yo voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la tomará. Vendrán los caldeos que combaten contra esta ciudad, la prenderán fuego y la incendiarán. Asimismo a las casas sobre cuyas azoteas quemaban incienso a Baal y derramaban libaciones a otros dioses, provocando mi ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho desde su juventud sino lo malo ante mis ojos, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocar mi ira con la obra de sus manos, dice el Señor. Dios describe todas las bondades dadas a Israel y cómo este pueblo fue rebelde e infiel. Se fue tras los ídolos, sacrificó sus hijos ídolos a Moloc, cosa que Dios no había pedido, ni se le había pasado por la mente. Lo único que Dios pedía es que le amara de corazón, que obedecieran sus mandamientos, pero preferían matar a sus hijos que hacer la voluntad de Dios. Esto muestra cuán terrible es la rebelión humana contra el amor de Dios. Versículo 33. Ellos me dieron la espalda y no la cara, y a pesar de que les he enseñado persistentemente, no han escuchado para recibir corrección. Esto es sinónimo de desprecio y aversión. El pueblo de Israel no quería servir al Señor. Es por eso que Babilonia vendrá y destruirá a Israel. A pesar de las advertencias divinas, el pueblo no quiso escuchar, no quiso hacer caso, le dio la espalda a Dios y sufre las consecuencias. Jerusalén será destruida completamente. Pero no hay nada difícil para Dios, pues de las ruinas de esta ciudad, de esta nación, Dios volverá a levantar a su pueblo. Esto parece imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Así como el castigo de Dios los esparció por todas las naciones de la tierra, ahora los reunirá. Versículos 37 y 38. Voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El mismo Dios se empeñará en volver a traer a los israelitas a su tierra. Los volverá a juntar y serán su pueblo especial. Dios los restaurará. Ahora Dios se propone a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Versículos 39 al 41. Les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman perpetuamente para su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. No desistiré de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Me regocijaré por causa de ellos al hacerles el bien. Los plantaré en esta tierra con verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Dios tiene poder para restaurar. Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para perdonar. Dios tiene poder para dar vida. Dios tiene poder para hacer renacer esta nación. Las promesas que Dios da son grandes, pero la condición es la misma: amor a Dios y obediencia. Elena de White dice: sin embargo, los que habían sido objeto de su tierno amor no quedaron desechados para siempre, y delante de todas las naciones de la tierra iba a demostrar su plan para sacar victoria de la derrota aparente, su plan de salvar más bien que de destruir. Libro Profetas y Reyes, página 350. Dios puede restaurar y salvar. Y terminamos este estudio con los versículos 42 al 44. Porque así ha dicho el Señor: así como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que hablo acerca de ellos. Y se comprarán campos en esta tierra de la cual ustedes dicen: está desolada, sin hombres, sin animales, y es entregada en manos de los caldeos. Comprarán campos por dinero, harán documentos y los sellarán, y llamarán testigos en tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de
de la Safela, en las ciudades del Negev, porque yo los restauraré de su cautividad, dice el Señor. Es cierto que vendrá destrucción a la desobediencia de Israel. Los babilonios les privarán de sus tierras para siempre, pero el Señor les da la seguridad que sus descendientes poseerán o adquirirán de nuevo los campos de Judá. A través de Jeremías, Dios les da una lección objetiva que regresarían del cautiverio. La promesa del retorno quedaba confirmada por el mismo hecho de que el Señor había predicho el cautiverio, el cual había llegado ya. Mi amigo y hermano, si Dios pudo crear el cielo y la tierra y pudo resucitar a Jerusalén y pudo dar vista al ciego de nacimiento y pudo levantar a Lázaro de la tumba después de 4 días y pudo calmar la tempestad y en medio de la oscuridad del mundo ha preservado su palabra, entonces este Dios es digno de confianza y puede resolver todos tus problemas, pero con una condición: que lo ames de corazón. Hoy es el día de venir al Señor con nuestras cargas y rendirnos a sus pies y dejar que Él tome el dominio de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, hoy es mi oración. Amén.